quiero marcar sus vidas con un mensaje que yo considero fundamental. Si voy a predicar en el otro mensaje también voy a hacer una serie. No predico nunca lo mismo cuando predico en un mismo lugar 2 veces, sino hago una pequeña serie. Y comienzo ahora y luego termino la otra parte. Así que habrá cosas del otro mensaje que ustedes necesitan ver, pero como esto lo suben a YouTube o cosas así, lo pueden entonces seguir. Yo quiero comenzar hablando en este primer mensaje sobre el Cristo en nosotros, el gran misterio revelado. Yo vengo a hablarles de Cristo. Yo quiero hablarles de Cristo y ligarlo a la iglesia. Hablarles de Cristo primero y en el segundo mensaje hablarles de Cristo y la iglesia. El propósito de Dios a través de Cristo y la iglesia. Entonces vamos a unir esto, que en esencia el centro de todo el mensaje es Jesucristo. El centro de nuestras vidas es Jesucristo. El centro de nuestro ministerio es Jesucristo. El centro de mi matrimonio es Jesucristo. Amén. La estrella de esta iglesia es Jesucristo. La estrella de la iglesia que yo dirijo es Jesucristo. Y el Espíritu Santo es la persona clave que nos trae a Cristo para glorificar a Dios a través de nuestra vida. Entonces, por eso quiero que en el nombre de Jesús nosotros entendamos la importancia de la figura de Cristo en nuestras vidas. Y esto así porque muchas veces nosotros queremos convencer a la gente de algo de lo cual a veces no estamos convencidos. Y yo quiero que usted tome citas, no busque muchas citas porque se va a confundir. Le voy a dar un poco de unas cuantas citas y entonces se puede confundir, pero sí anótela si puede. Y vamos a comenzar por Colosenses capítulo 1. Versos 25 al 29. Abra su Biblia en ese pasaje. Colosenses 1, 25. Dice Pablo a los colosenses: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo en vosotros. ¿Cuál es el misterio revelado? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Wow, ese último verso lo podemos leer todos al mismo tiempo. Vamos leyéndolo, 1, 2 y 3. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Wow. Yo creo que si yo no predico, ya hay un mensaje poderoso que se ha dado, ¿no? Amén. Fíjense, nosotros muchas veces muchos cristianos no ven el paquete entero de la gloria, de la redención. No entienden el proyecto completo de la obra de Dios en nosotros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en un campamento hay programas que te llevan en una línea para que se enseñe a los jóvenes participantes acerca del valor de la prudencia de esto, y te van llevando en una serie hasta el final. Es como si queremos formar a un médico. Entonces a ese médico, yo no soy médico, pero a ese médico se le comienza a enseñar, a ese futuro médico se le comienza a poner en su mente
cómo atender la salud y se le va llevando a que vea de todo lo que es la medicina, que vea un poquito, que se convierta, allá le llamamos en un médico general. Pero luego vienen las especialidades, que ese médico ahora se va a encargar de estudiar sobre el corazón o sobre la vista, etcétera. En otras palabras, hay un paquete que tiene que ver con la formación de ese médico, y el estudiante tiene que entender el paquete completo del plan de formación. Nosotros como siervos de Cristo, hay un paquete completo que tiene que ver con la redención, y muchas veces nosotros no se nos explica el paquete completo, sino que se nos explica una parte y nos quedamos muchas veces desconectados del propósito de Dios completo. ¿Cuál es el propósito de Dios en general? Y entonces muchas veces solamente vemos una parte. Así que algunos se apartan de los caminos del Señor porque no conocen el propósito completo, porque ven tribulación y angustia y rechazo ahora, porque esta chica me rechazó, porque yo soy cristiano, y entonces ahora de repente, para adaptarme al mundo, rechazo a Cristo para que la gente me acepte a mí, y no estoy viendo el paquete completo. O sea, es como si yo les dijera a ustedes: vayan a mi país, y yo no les digo que tengo un secreto, que les voy a dar una herencia, que les voy a dar un regalo tremendo, y ustedes se desvían porque el pasaje es caro, pero no saben que van a ser millonarios cuando lleguen allá. No es verdad, pero estoy poniendo un ejemplo para que, ¿te entiendes? Para motivarlos a que vayan que ir para allá, ¿te entiendes? Ok. El hecho es que ustedes se desvían porque no saben lo que hay más allá. No saben que yo le tengo una fortuna, que ustedes están gastando $400 en llegar, pero yo le tengo un regalo de $1.000.000. Entonces, en otras palabras, se pierden lo demás. Mucha gente se desconecta de Cristo porque no entiende el propósito para el cual ha sido llamado. Además, mucha gente se desconecta del propósito de Dios y se sienta, aún estando en la iglesia, se sienta a disfrutar de los cultos cada día, y se olvida de extenderse, de multiplicarse, de sembrar la palabra, de enseñar, de ganar almas para Cristo. En otras palabras, tienen una desconexión. Mucha gente la iglesia está formada, en muchos casos, eso varía mucho de una iglesia a otra, pero la iglesia, uno de los graves problemas que tiene la iglesia cristiana evangélica es que tiene muchas veces el 20-80, el 20% que hace todo el trabajo, y que son los que adoran, testifican, predican, y el 80% que ve lo que los otros hacen y critican todo lo que hacen, no hacen nada, pero ellos no dirigen, no pueden, no testifican, no pueden predicar. Pero muchas veces es porque los pastores no los hemos preparado, no los hemos instruido, no los hemos capacitado, y otras veces es porque estamos muy cómodos haciendo nuestras propias tareas. Yo he venido a retarlos para que en el nombre de Jesús esos números cambien por completo, ese 20-80, ¿se entiende? Yo no sé por dónde andan los números aquí, pero en la mayoría de las iglesias evangélicas ese es el gran problema. 20% hacen las cosas y 80% solo se deleitan de lo que hacen el 20%. Pero yo he venido aquí para que se transforme cada día más ese número, y cada día se reduzca ese número de los espectadores y se conviertan en hacedores, en buenas obras, en ministerio, en llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que la gente reciba a Cristo, pero muchas veces no estamos tan convencidos de por qué, o no podemos demostrar bíblicamente el por qué Jesucristo es el centro del universo. Y por eso yo quiero enfatizar eso. Él es el camino, pero nosotros queremos que la gente lo acepte solo por fe. Y sí, hay un gran porcentaje que es por fe, pero tenemos que instruir a la gente para que sepa que esa fe tiene fundamento. Es como si yo quisiera traerles una doctrina errónea y hacerles ver que la salvación es por otra vía. Yo tengo que demostrarles, si ustedes me lo permiten, demostrarles a ustedes que realmente tengo razón. O sea, no podría convencerlo a ustedes de decirles: mira, realmente la salvación es por medio de mi abuelo,
Y si solo se lo digo y no se lo demuestro, ustedes dicen, mira, para qué tontería. Muchas veces nosotros queremos que la gente no sea parte de Cristo, que reciba a Cristo, pero nosotros no somos convincentes para demostrarles que Cristo es el camino. Es como que yo les digo a ustedes, yo soy serio. Entonces, ustedes tienen que creer que yo soy serio solo porque yo les digo que soy serio. Porque cualquier bandido puede venir y decir lo mismo también. Entonces, Cristo es el camino y yo tengo que creérselo solo porque tú lo dices. Ok, pero ¿cómo tú me lo demuestras? ¿Cómo tú me demuestras que Cristo es el camino? O sea, para yo demostrar, además de decir que soy serio, tiene que haber otras vías que demuestren eso. Entonces usted va a preguntarle a amigos que me conocen, a gente del barrio, a mi familia, qué dicen de mí. Por eso el currículum, cuando uno envía un trabajo, implica mencione personas que lo conozcan. Y entonces ahí llaman, Pastor Yesito, ¿usted conoce a tal persona? Ok, ¿cuánto tiempo ha trabajado con usted? ¿A dónde ha trabajado? En otras palabras, no basta con que yo diga que yo soy serio para ustedes creerme que soy serio. Primero, tienen que haber otros que dicen lo mismo de mí y tengo que demostrarlo. Amén. Asimismo, ¿a qué me refiero? A que no basta con que diga Cristo es el camino, tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarlo con la palabra y tienes que demostrarlo con la lógica y tienes que demostrarlo con tus hechos, etcétera. A eso vamos. Hablemos de la historicidad de Jesús para que la gente pueda entender que Jesucristo es el centro. Tenemos que entenderlo nosotros bien, al estilo de una institución misionera que se llama Jucum, que tiene como lema conocer a Cristo y darlo a conocer. Hablemos de la historicidad de Jesús. Jesús viene anunciado desde Génesis 3:15. Cuando en Génesis 3:15 se le dice, el Señor le habla tanto a Adán, a Eva, como a Satanás, que hizo caer a Eva y a Adán. Y entonces les dice, tú hiciste caer, le dice a la serpiente, al enemigo, tú lo hiciste, le diste un golpe en el calcañar, lo hiciste caer, pero de la simiente de esa mujer va a venir alguien que te va a dar a ti en la cabeza. En otras palabras, en Génesis 3:15 es la primera introducción de la figura de Cristo en la Biblia. Se le menciona sin mencionar su nombre, pero se dice de la simiente de la mujer viene uno que te va a derrotar y te va a dar un golpe mortal. ¿Cuántos saben que esa figura es Jesucristo? Amén. Es Jesucristo. Entonces Dios comienza y dice, ok, ahí es que donde yo hablo del plan completo. Ahí es donde hablamos del plan completo. Dios diseña un plan y dice, ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense que el Padre, Hijo, Espíritu Santo están unidos en una misma diosidad. O sea, el Dios que está en tres personas se ponen de acuerdo y trazan un plan. El plan que trazan comienza diciendo, ahora yo voy a ser una gran nación. Voy a levantar una gran nación. Esa gran nación, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Israel. Y llama a Abraham. Dios hace lo siguiente. Yo quiero proyectar, vamos a suponer que yo quisiera proyectarme aquí vamos a hablar de mi país. Cuando una persona quiere ser presidente de un país, generalmente trata de trascender más allá de su ciudad. En mi país los políticos si son de mi ciudad, comienzan a dejarse sentir a través de cargos nacionales que los haga sentir diputados o senadores o alguna función que en el resto del país comiencen a conocerlo. En otras palabras, Dios escoge formar una gran nación porque dentro del propósito está que luego de esa nación viniera Jesucristo. Amén. O sea, en otras palabras, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. La gran nación que Dios iba a hacer, eso lo leemos en Génesis capítulo 12. La gran nación que iba Dios a hacer a través de Abraham no era en base a que él tuviera muchos hijos, sino a que él sería padre de la fe y que sería todo el resto de la raza humana hijos de Abraham como el padre de la fe. En otras palabras, Dios va a ser una gran nación y Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y haré de ti una gran nación. Ustedes saben que esa gran nación se
realmente se creó. Esa gran nación se formó y esa gran nación es Israel. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios comienza a revelarse a la nación de Israel a través de milagros extraordinarios. Primero, permitiendo que exista, que surja, y permitiendo que sobreviva. Porque ustedes saben que en un momento dado los hijos de Jacob vivió en hambruna y prácticamente pudo haber desaparecido. Y Dios permite que ellos vayan y moren en Egipto, pasaron a ser esclavos en Egipto, pero Dios los libró de desaparecer. En otras palabras, Dios permite, dentro del plan estaba, paso número 1, ok, cayó el hombre, pero ahora vamos a trazar un plan. Hermano pastor, vamos a trazar un plan para redimir al hombre, y ese plan es Jesucristo. Pero Jesucristo no puede llegar ahora mismo. No va a llegar ahora mismo. Él pudo haberlo hecho, pero no va a llegar ahora. Vamos, un plan A, B, C, D. Primero, una gran nación. Y esa gran nación recibió la mano poderosa de Dios. Dios los lleva a Egipto. Y después de más de 400 años en Egipto, entonces Dios dice: ahora sale este pueblo para ir al lugar que yo les voy a dar. Y para eso Dios tuvo que hacer milagros extraordinarios, porque tuvo que sacar con mano fuerte, con mano poderosa, el pueblo de Israel de Egipto. Y para eso Dios hizo milagros, provisiones, que puedan salir, que lo dejaran salir, que el faraón no lo quería dejar salir. Y Dios demostró su gloria, dándole todo tipo de castigo al pueblo de Egipto, hasta que Israel saliera de Egipto. Y para salir se encuentran con un gran río. Para hablar de un gran río, mencionemos el gran Amazonas. Se encuentran con un gran Amazonas, con el caudal de aquellos tiempos. Y entonces Dios los permite que crucen el Mar Rojo, que crucen Oye, todo lo que tiene que ver con la grandeza de Dios se comienza a manifestar en Israel. En otras palabras, Dios hace maravillas con el pueblo de Israel. Y Dios le dice: yo quiero que sean un pueblo santo, apartado. Todos los demás pueblos tienen muchos dioses, pero yo los llamo a ustedes a que sean un pueblo apartado, y los he traído hasta mí. Dios tuvo misericordia de ellos de una manera extraordinaria y se manifestó a ellos de manera grande. Amén. Así que pero observe eso, que dentro del plan de Dios, y lo veremos más adelante, el plan era primero formar un gran pueblo que se llama Israel. Pero luego, dentro del gran proyecto de Dios, estaba formar otro gran pueblo que se llama iglesia. Amén. Amén. Lo voy a repetir porque esto es vital, que nos capten y lo disfruten. Yo sé que ustedes lo saben. Yo no estoy diciendo nada que ustedes no saben, pero yo quiero ayudarle. Yo fui enviado por el Señor, y esta mañana cuando oraba decía: Padre, ¿de qué hablo entre tantas cosas que quisiera hablar? El Señor me movió a eso. Que conozcan el proyecto completo, conozca el proyecto completo del campamento, conozca el proyecto completo de su formación como abogado, conozca el proyecto completo como formación como médico. Amén. ¿Cuál es el proyecto completo? Israel surge. Israel, entonces todos los demás pueblos comienzan a saber: hay un Dios de ellos, no se pueden meter con ellos. Algunos se metieron con ellos y les fue muy mal. Los amalecistas, los filisteos, se metieron con Israel y le dio cada día más pela el mismo Israel. Y otras veces no lo lograron porque ellos mismos estaban en pecado, y Dios permitió muchas veces que los enemigos le vencieran por su pecado. Pero el hecho es que Dios se revela y forma a Israel. Ese Israel, a través de los años, pudo ser testigo de las proezas y de los milagros que Dios hizo en esa nación. Pero desde ese Israel se comenzaron a anunciar las cosas relativas a Cristo. Por ejemplo, se habla de unas 300 profecías que fueron escritas antes de la primera venida de Cristo. O sea, todos los detalles de Cristo fueron anunciados ¿por quiénes? Por los judíos. Ahí aparece un Isaías hablando, la virgen, Isaías 7:14, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuánto glorifican a Dios?
Porque un viejo que parecía mal de la cabeza dice: la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero resulta que así mismo fue. La virgen concibió, porque luego el ángel aparece a María y le dice: va a nacer de ti. Pero ¿cómo va a ser si yo no conozco varón? ¿Qué es eso? Yo no puedo concebir en mi vientre. Tranquilo, el Espíritu vendrá sobre ti. Y se cumplió lo que Dios dijo a través de Isaías. Amén. Pero además en el libro, en el Antiguo Testamento, aparecen todas las demás revelaciones sobre Cristo. No se menciona como Cristo, pero sí se menciona como Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay quien viene Miqueas, y dice dónde va a nacer. Zacarías habla de cómo sería vendido, y Isaías describe su crucifixión. Entonces, todas las profecías sobre Cristo en el Antiguo Testamento demuestran que Cristo es el sobre quien cae toda la profecía. En otras palabras, si yo hablo una palabra aquí profética falsa y comienzo a decir cosas y no se cumplen, evidentemente fue una mentira. Pero si yo doy una palabra profética y digo que tú morirás a los 10 años y dentro de 20 años tú serás presidente y el hijo tuyo será el alcalde, y cuando comienza eso a cumplirse, aquel de que yo dije tú te morirás a los 10 años, ay, espérate, lo que dijo el pastor, este es el presidente, el otro hijo el diputado, el otro, pues eso va. Y se asusta porque sabe que yo hablé verdades. Entonces, la verdad de Cristo es que todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Cuando tú le hablas a una persona por qué creer en Cristo y no en Alá, en Buda, tú no le puedes convencer solo porque sí. Tú no lo vas a poder convencer. Yo no lo puedo convencer de adorar a mi abuelo así porque sí. Tengo que convencerlos realmente. Mucha gente no conoce la palabra y quiere que la gente le crea, pero no conoce la palabra para convencer. Claro que quien convence es el Espíritu Santo, pero ustedes saben a lo que me refiero. Quiero que la gente reciba a Cristo, pero no les explico por qué tienen que recibir a Cristo. Quiero que se aparten del pecado, pero no soy capaz de explicarle con profundidad la destrucción que tiene el pecado y por qué Jesucristo es el centro. Pues yo estoy diciéndoles aquí lo que ustedes ya saben, pero para que lo tengan más convencido. Cristo es el centro de nuestra existencia. Todo fue creado, dice la Biblia, por medio de Él y para Él. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, el Antiguo Testamento, estoy siendo muy rápido porque sé que el tiempo no tengo mucho. El Antiguo Testamento recoge todo lo que tiene que ver con Cristo. Y se despide el Antiguo Testamento. Esto es maravilloso, hermano. El Antiguo Testamento se despide con Malaquías. Y Malaquías termina su libro, el último libro del Antiguo Testamento, que luego ustedes encuentran una página en blanco generalmente en su Biblia, porque hay una época de más de 400 años de silencio donde no tenemos nada escrito sobre ese periodo. Pero oye cómo se despide el Antiguo Testamento en Malaquías capítulo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, verso 4, al cual encargué en Horeb, en ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El libro del Antiguo Testamento se despide hablando de Juan el Bautista. Ustedes saben que no era Elías, sino era un Elías. Y luego el mismo Cristo describe, habla de Juan el Bautista como el Elías que habría de venir. En otras palabras, quiero destacar esta parte. Dice: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué será eso? ¿A qué se refiere eso? Eso es la venganza del Señor. Vamos a ver eso más adelante. El profeta Elías, que viene haciendo Juan el Bautista, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y cuando usted le da una página más adelante, se encuentra que el Nuevo Testamento
se rompió el silencio con la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuántos glorifican a Dios? Yo voy a enfatizarlo. Yo doy una palabra profética aquí, tremenda, y esa palabra luego duró 10 años, y cuando yo vuelvo exactamente sucede todo lo que yo había dicho que se iba a producir. El Antiguo Testamento habla de que viene el profeta Elías, y el Nuevo Testamento comienza nada menos que con Juan el Bautista predicando: arrepentíos, soy la voz que clama en el desierto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedió con la llegada de Juan el Bautista. Amén. Y todavía más descriptivamente es el libro de Lucas, porque lo que el Señor... la verdad que Juan el Bautista fue extraordinario. El plan del Señor es extraordinario. ¿Alguien puede glorificar a Dios por eso? El plan del Señor es enteramente extraordinario. O sea, lo que Cristo hizo es sencillamente maravilloso. Cristo fue anunciado en el Antiguo Testamento, y todo lo del Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. O sea, la persona de Cristo es donde se cumple toda la ley, es donde se cumple toda la palabra. En la figura de Cristo se cumple todo, y por eso yo tengo seguridad de que puedo seguir a Cristo con confianza, porque sé que Él es el camino donde todas las cosas se han cumplido en Él. Amén. Y lo último que falta por cumplir es justamente la segunda venida de Cristo, de lo cual estoy completamente seguro que si todo lo anterior se cumplió, la segunda venida de Cristo se va a cumplir de manera maravillosa también. Amén. Entonces, en Mateo 3 y versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. O sea, Isaías habló, esa es otra. Isaías describió, además de Malaquías, Isaías también y Ezequiel hablaron de Juan el Bautista. Y Isaías dijo, y Juan el Bautista lo cita, y dice él: porque este es aquel de quien habló. O sea, yo soy, Juan lo que está diciendo, yo soy aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Ese es Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios, dentro de su gran plan, tiene un proyecto con Israel, pero ahora, después de la venida de Cristo, tiene un gran plan con la iglesia, y esa iglesia soy yo. Diga conmigo: esa iglesia soy yo. La iglesia soy yo. Obviamente no es el templo. Así que Dios tiene un gran propósito con usted. Amén. Dentro del gran plan maravilloso, usted es estelar, porque Dios tiene un propósito con usted. Usted forma parte de una iglesia que forma parte del gran proyecto de Dios para la redención de la humanidad. No lo ve aislado. No ve aislado tocar una batería como para que la gente se entretenga. No lo ve aislado tocar una guitarra o discipular o limpiar el piso. Todo lo que haga usted en esta casa, guiar, preparar los niños, limpiar los baños, todo forma parte del gran propósito de Dios con el hombre. Y esta iglesia forma parte del gran propósito de Dios. Amén. Y Juan el Bautista, entonces, es el que rompe el silencio. ¿Quién predicó primero en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. ¿Quién nació primero? 6 meses antes nació Juan el Bautista. ¿Quién comenzó el ministerio primero? Juan el Bautista. O sea, antes de que Cristo apareciera, Juan el Bautista apareció. ¿Para qué? Para preparar el camino del Señor. En otras palabras, Juan el Bautista hizo lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Qué yo estoy haciendo ahora? ¿Qué está haciendo el pastor? ¿Qué debemos hacer todos? Preparar el camino del Señor. ¿Para qué? Díganmelo ustedes. ¿Para qué? Proclámelo con fuerza. ¿Para qué? Para
para su segunda venida. Yo soy parte del engranaje de Dios. ¡Ay, qué privilegio! Yo soy Juan el Bautista ahora. Yo soy el Moisés. Pero lo eres tú, Janet. Lo eres tú. Tú eres la María, de la cual ahora el Señor se va a magnificar, no poniendo un hijo en tu vientre, pero sí poniéndote amor para que ames a los discípulos, a los que están perdidos, para que rescate a los que están en las tinieblas. Amén. Ahora yo soy el Moisés, sacando a los que están en cautividad para llevarlos a la vida eterna, con la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un gran plan que muchas veces no lo entendemos, no lo asimilamos o no nos adaptamos a él. Pero el gran plan es que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Formo parte del gran plan. Yo quiero que tú lo declares como que lo crees de manera convincente. Formo parte del gran plan de Dios para la redención de la humanidad. Por eso la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es un club sencillamente. No es una institución simple para deleitarnos y entretenernos hasta que Cristo venga. La iglesia es la institución que Dios ha creado para preparar el camino del Señor para su segunda venida. Amén. Si lo va a aplaudir, apláudalo con fuerza. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y entonces dentro de ese plan, oye, qué interesante. Ahora entra Cristo en el escenario. Ahora entró Cristo. Ahora viene una etapa, wow, crucial. Porque ahora ya Juan el Bautista ha dicho: el reino de Dios está entre ustedes. Y dice en el versículo 11 del capítulo 3: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir Juan? Juan está diciendo: yo no soy el estelar, viene otro que es el estelar. Por eso cuando una iglesia centra su atención en el pastor, está en problema, porque el pastor no es el estelar. El pastor es simplemente un mensajero, pero el mensaje es Cristo. Amén. El pastor es solo un vocero. Si ahora mismo yo puedo resucitar muertos y sanar todos los enfermos que hayan acá, quien lo hizo no fui yo, quien lo hizo es el poder que actúa poderosamente en mí. Amén. Quien lo hizo fue Jesucristo. Por eso el centro es Jesucristo. Por eso todos nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Entonces aparece ahora Jesucristo. Y cuando aparece Jesucristo, su entrada oficial, porque él le hicieron, María, su madre, le hizo hacer un milagro del convertir el agua en vino, cosa que él no tenía. No ha llegado mi hora. ¿Por qué él dice que no ha llegado mi hora? Porque todavía él estaba en formación. Él estuvo orando 40 días y 40 noches. El enemigo se le apareció. Ustedes conocen eso. Y él pudo vencer las tentaciones antes de su muerte y resurrección. O sea, Cristo se convirtió en el ser humano, como dice Juan. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, ahora el plan es el siguiente. Ahora el plan es: yo voy a mandar a mi hijo para que se convierta en un colombiano, en un dominicano, en un norteamericano, en un ser humano. Y que ese Jesús entonces luego padezca por todos nosotros. O sea, el plan es, porque la gente muchas veces no sabe explicar, muchos cristianos no saben explicar. No me refiero a ustedes, sino en general muchos hermanos muchas veces no saben explicar en qué consiste la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es que todos nosotros estábamos destituidos para ser salvos, y uno como yo adoptó la naturaleza humana para que por medio de su muerte, en nombre mío, todos podamos ser salvos. Todos, siempre y cuando hayan creído en el nombre del unigénito Hijo Jesús.
porque no todos son hijos de Dios, de así ser, solo por ser creados son hijos. Entonces está de más que Cristo viniera a dar su vida en la cruz, está de más que Él sufriera. ¿Para qué? Si todos son salvos solo por ser creados. Aquellos que le reciben, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces viene Cristo. ¿Y cómo entra? Oficialmente, ¿cómo entró? Cuando entró a la sinagoga. Y en la sinagoga le dieron, no sabían el lío en que se estaban metiendo. Así que ellos buscaron a alguien que leyera la Biblia, pero oh Dios mío, Dios es extraordinario. ¿Cuánto glorifican la obra de Dios? En otras palabras, lo tenemos como si fuera aquí ahora, en medio de esta reunión. Y el pastor dice, vamos a poner a alguien que lea la porción, alguien voluntario. ¿Qué tal usted? ¿Podría venir a leer la palabra? Y él viene diciendo, yo me imagino, si él es tan jocoso como yo estaría diciendo, caíste, papá. Ese era el plan. Tú no sabes el lío que te estás metiendo. Le ponen a él a leer. Y cuando le ponen a leer, yo no sé si él fue que lo buscó o si era la cita que estaba preparada para ese día. Yo no sé. Pero él lee en Isaías 61. Isaías 61, entonces habla de un programa de lo que Cristo vino a hacer. O sea, no pudieron ponerme a mí, ni a ti, ni a aquel, sino a leer a Cristo. Y Cristo viene y ahora dice, da el mensaje al leer el pasaje central. Y esto lo encontramos en Isaías 61:1, pero luego lo podemos ver en Lucas capítulo 4. ¿Por qué yo enfatizo más Lucas 4? Porque él se detuvo en un momento. Oye lo que dice Isaías, lo que dice Lucas, la versión de Lucas, que se le dio a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí se detiene. Pero cuando tú lees en la versión de Isaías 61, te das cuenta que el pasaje es más largo y tiene una palabrita medio complicada que él evitó. ¿Por qué lo hizo? Oiga lo que dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Pero él no dijo eso. ¿Por qué él no llegó hasta ahí? Él se paró hasta donde dijo el año de la buena voluntad de Jehová. No habló del año del día de venganza del Dios nuestro. Malaquías habla del día de venganza del Dios nuestro, de la ira de Dios. Lo vieron en Malaquías capítulo 4. Entonces Cristo vino, pero no menciona el día de la ira de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que eso forma parte del plan. Primero vine a traerle buenas noticias. Es como si Dios me hubiera mandado a decirle al pueblo de la iglesia Camino de Dios: buenas noticias, hay promesa, hay bendición. Pero luego me mandara para decirle: ahora hay ira para los que no conocen, los que no reciben. En otras palabras, Cristo, gloria a Dios, vino primero con un buen plan, un plan de buenas noticias, un plan de redención. Y vino como mensajero de paz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego vendrá el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Ha oído usted hablar del día de la ira de Dios o el día de Dios? Está lo que se llama el día de Cristo y está lo que se llama el día de la ira de Jehová. El día de Cristo es que Cristo va a venir por segunda vez a arrebatar. Va a venir por segunda vez, pero para levantar a su iglesia a los cielos. Es el día de Cristo. Pero el día de la ira de Jehová es que luego Él viene a la tierra a derramar su ira sobre la tierra.
Este es otro tema, este es otro mensaje que forma parte del proyecto de Dios, pero del cual yo no me puedo meter ahora porque no tengo tiempo. Pero quiero que entiendan bien claro que dentro del plan de redención, Cristo vino primero para dar vida en abundancia. Cristo vino para que todos los que crean en Él reciban a Cristo y no se pierdan. Y de esos yo soy el primero, decía Pablo. Yo soy el primero que fui rescatado, dijo Pablo, pero yo también puedo decir lo mismo. El Señor tuvo misericordia de mí. ¿Y de cuántos más ha tenido misericordia? Entonces, ese Cristo viene a la tierra y comienza a hacer obras extraordinarias, comienza a predicar la palabra y la gente se comienza a salvar y comienza a hacer. Entonces ahí viene la grandeza de Dios mostrándose a través de Él. Caminar sobre el agua, calmar la tempestad, resucitar muertos, levantar, sanar enfermos, hacer de todo tipo de milagros. Así que cuando alguien te dice, ¿por qué creer en Jesús? O porque todas las profecías del Antiguo Testamento que hacen se cumplen en Él. ¿Por qué creer en Jesús? Oh, porque Él dijo que iba a nacer de una virgen y nació de una virgen. Ah, ¿por qué creer en Jesús? Oh, porque ¿a quién más tú has visto resucitando personas? ¿Me puede alguien mencionar alguna resurrección de Buda, de Mahoma o de mi abuelo? No. ¿Quién hizo eso? Pero muchas veces no somos convincentes. A veces los que venden drogas son más convincentes que nosotros, o los que venden un producto. Nosotros no somos convencidos para convencer. Muchas veces queremos que la gente reciba a Cristo, a veces hasta por la fuerza, hasta con manipulación. Hay gente que hasta llama en las iglesias y le dice: usted el del sombrero rojo, si no se arrepiente ahora, el diablo se lo va a llevar. Yo no hago eso nunca en mi vida, porque yo no tengo que hacerlo. Simplemente quien convence es el Espíritu Santo. Le doy la palabra y yo no tengo que coartarlo ni sacar una pistola en el pecho para que reciban a Cristo. Pero hay mucha gente que lo hace. ¿Pero por qué lo hace? Porque no tiene convicción de saber cómo presento la palabra de manera que convenza al perdido. Pero en el nombre de Jesús, esta iglesia cada día tiene que aprender mejor a saber presentar el producto general que hay en la palabra para que puedas convencer. Al final quien lo hace es el Espíritu Santo. Pero tú tienes que estar convencido primero de lo que estás promoviendo. Y entonces, ¿qué sucede? Que Jesucristo dijo: voy a morir. ¿Cómo va a ser? No puedes morir. Y Cristo recibe la oposición de Pedro. De ninguna manera. ¿Cómo tú vas a permitir morir? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque Pedro no entendía el propósito. No tenía un esquema general del plan. Y no lo culpo, porque Jesucristo no le fue dando todos los detalles. Él decía: yo voy a morir, pero ellos decían: pero mentira, ¿cómo puede morir alguien que resucita muerto, que camina sobre el agua, que tiene tanto poder? ¿Cómo va a morir? De ninguna manera. Por lo tanto, ellos no entendían, ellos no tenían el diseño, de cómo era el asunto. Y por lo tanto no lo culpo, yo hubiera hecho lo mismo. Y Cristo le dice: apártate de mí porque me eres estorbo, Satanás. El diablo estaba utilizando a Pedro. Cristo dijo: voy a morir. Y murió. Pero dijo: destruir este templo, este cuerpo, y en 3 días resucitará. Entonces, ¿cómo podemos demostrar a los que creen en Mahoma que Cristo es el camino? Porque Cristo dijo: voy a morir. Y Él dijo: nadie me quita mi vida, yo la doy. Amén. Nadie me la quita. No es que yo soy un pobre tonto que me van a matar. Nadie me la quita. Yo doy mi vida en rescate de todos. Y dio su vida. Pero ¿qué pasa? Resucitó. Si alguien todavía tiene dudas en esta casa de que está sirviendo al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, les repito: sí, Él es el verdadero. Porque Él dijo: me matan y resucito. Si yo le digo, si ustedes no creen que yo soy un siervo enviado por Dios, y, por ejemplo, y entonces yo le digo: no creen en mí, pues está bien, mátame. Y ustedes verán que mañana yo vengo aquí al culto. Bien vivo resucitó Jesús. Entonces
apareció a los discípulos, apareció a más de 500 personas. Entonces él dijo, dentro de mi plan conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el otro consolador no vendría a ustedes. ¿Entienden, hermano? Yo no estoy inventando nada nuevo. Yo no estoy diciendo nada que ustedes no conocen. Yo no estoy diciendo nada mío. Yo le estoy presentando la radiografía completa de la carrera que usted está tomando. Le estoy diciendo, el plan es que yo me vaya. Pero ¿cómo te vas a ir? Y si a dónde vas, a dónde y para dónde tú vas. Si me fuere, les prepararé lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. O sea que el parte del plan es que la iglesia sea levantada para estar en donde Él está. Pero antes de irnos, no se vayan todavía, aguántense un momentito, porque ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Entienden el plan? Ahora ustedes han recibido autoridad. Lo primero que Él le dio no fue poder. Lo primero que le dio a la iglesia fue autoridad. Él los mandó de 2 en 2. Lucas 10 mandó a los discípulos de 2 en 2 para que predicaran. Acuérdense que Jesucristo llamó en Marcos, habla de, los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Así que Jesucristo fue formando su iglesia mientras estaba con nosotros y luego les dio autoridad. Vayan y prediquen de 2 en 2, pero no les dio poder hasta que se fue. Pero Él dijo, van a recibir poder. Así que el siguiente paso, yo no sé si el A, B, C, D, C, H por donde anda, pero el siguiente paso es, recibirán poder. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea. Van a hacer cosas mayores que las que yo hice, porque yo voy al Padre. ¿Qué pasó? Pocos días después se cumplió. Hechos 2 se cumplió, Hechos 1:8 se cumplió en Hechos 2. Estaban todos unánimes y vino sobre ellos el Espíritu Santo y recibieron poder, tal y como Cristo dijo que iban a recibir poder. Y ahora la iglesia tiene poder y ahora la iglesia comienza a hacer cosas mayores que las que Cristo hizo, porque Él se iba y los discípulos comienzan también manifestando el reino, expresando el reino, hablando, dando la palabra, como un Pedro, que inmediatamente después de ese Hechos 2, la gente asombrada, se convirtieron miles y después miles, y la gente comenzó a hacer milagros. Los discípulos comenzaron a hacer milagros. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, mírame, agárrate de ahí. Y levantaron al paralítico que no había podido caminar, que comenzó a saltar y entró con ellos al templo. Y resucitaron muertos, y solo hasta la sombra de Pedro servía para que los enfermos se sanaran. ¿Es correcto lo que he hablado, sí o no? Entonces, ¿dónde termina el asunto? Porque ya debo terminar. ¿Dónde termina? El asunto termina en lo siguiente. Nosotros no somos espectadores de la obra grande que Dios ha hecho. Nosotros somos comprometidos hacedores de la gran obra que Dios quiere hacer ahora en el 2017 en Bogotá, Colombia, en tu barrio, en tu trabajo, en tu ciudad. Amén. En otras palabras, ahora yo soy Juan el Bautista. Ahora yo soy Josué que sustituye a Moisés. Ahora yo soy el Moisés que saca a los cautivos de Egipto. Ahora yo soy el que le habla a los perdidos. ¿Por qué? Porque formo parte del propósito de Dios para esta gran nación y para este gran momento. Por eso los adoradores deben hacerlo como lo hicieron, conscientes de la presencia de Dios. Deben hacerlo sabiendo que están preparando el camino, preparando los corazones. Ahorita fue que yo vi el eslogan de la iglesia. Ayer yo no me fijé en el eslogan de la congregación. Y cuando yo leí esto, yo dije, ahora entiendo por qué Dios me manda a hablar esto. Ministerio de poder. Sanando tu pasado, ordenando tu presente, proyectando tu futuro. ¿Quién iluminó a estos pastores para usar esta expresión si no fue el Espíritu Santo? ¿Cuál es tu papel? Que la gente que viene cautivo sin esclavo
sin libertad, conozca a Cristo para ser sanado de su presente. ¿Cuál es tu papel? Ahora tu papel es anunciar que Jesucristo viene y que Jesucristo es el que da la vida y la vida en abundancia. Ahora tu papel es ligarte a la visión de la iglesia y decir: pastor, yo estoy completamente unido a lo que usted vaya a hacer, porque todo lo que vaya a hacer el pastor y los pastores y los líderes, si son dirigidos por el Espíritu Santo, es para glorificar al Padre. Lo digo porque hay pastores que se han metido hasta en pecado y conozco situaciones terribles en mi país, pero en todo el mundo, de gente que este no fue para lo que yo te mandé. Yo no te mandé, el Señor no me ha mandado para enamorar a las mujeres, para aprovecharlas, ni para quedarme con el dinero de nadie, ni para engañar. El Señor me ha mandado para que yo forme parte del esquema, del plan de Dios para la redención de la humanidad. Y por lo tanto la iglesia ha recibido poder. Y como dice Pablo a Timoteo, según el don, cada cual, según el don, lo dice Pedro, Pablo dice, sed testigos de mí como yo de Cristo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. O sea, lo que tú has oído de mí, ponlo en práctica. Busca a alguien. Lo que has oído del pastor Yesid, recíbelo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que él le enseñó a ti, a Janet, lo que él le enseñó a Jamir, él está diciendo: busca ahora a otros que sean idóneos. Así que él busca a Pedro, a Pablo, y ellos también tienen que buscar a otros para enseñar lo que él originalmente enseñó. O sea, estamos hablando de 4 generaciones. Supóngase que sea, yo le enseño a Jamir, al pastor Yesid, y entonces Yesid le enseña a Jamir, ese mismo, y él le enseña al otro. Y entonces se va reproduciendo la gloria de Dios. Aleluya. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Y que vengan los adoradores aquí. Iglesia, usted forma parte de un esquema extraordinario. ¿Cuántos lo creen? Bueno, diga una amén más fuerte si usted lo cree. Yo soy un privilegiado. Dentro de mi nación yo soy un lindo. Sí, ustedes dirán, ¿qué puede ser lindo? Sí, créame. Es verdad que soy feo, pero no es eso que estoy hablando. Que yo fui escogido por Dios para formar parte de su esquema. Y usted fue escogido por Dios para formar parte de su plan. Usted es una persona sobrenatural, porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ahora yo puedo hacer lo mismo, si tengo fe, lo mismo que hizo Cristo o más, porque ahora yo lo hago en el nombre de Jesús. Vamos a cantar eso de el Cordero y el León que ustedes cantaron ahorita. Amados, soy parte del esquema. Dile al que está al lado tuyo: soy parte del esquema de Dios. Soy parte del propósito de Dios. Pero la iglesia no puede estar desconectada de eso. La iglesia tiene que entender que forma parte de ese propósito. La iglesia tiene que entender que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. El pasaje que leíamos inicialmente de Colosenses. Cristo, lo que dice Pablo es esto. Bueno, se lo repito porque no lo analicé tanto. Colosenses 1 que leíamos inicialmente, pero todo fue expresado en la misma dirección. Pablo le dice a los colosenses: el misterio que estaba oculto, que no es solamente para los judíos, sino que para los gentiles está revelado. Cristo le reveló a Pablo muchas de las cosas que él no llegó a decir, porque él dijo: hay cosas que no las van a entender, pero luego el Espíritu les hablará cosas que ahora no les puedo decir. Y Pablo recibió muchas revelaciones, y entre ellas le dijo a la iglesia: Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La revelación que estaba oculta es que para los gentiles, o sea, los no judíos,
Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Que podemos proclamar a Cristo como la alternativa para el hombre y que yo soy el vocero del gran mensaje que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Yo quiero que le tribute un aplauso al Señor, pero sostenido. Sostengan ese aplauso. Adoramos al Señor. Aleluya. Siga aplaudiéndolo, siga aplaudiéndolo. Jesús, tú eres el centro. Tú eres el centro. Aleluya. Bendice a Dios. Es tuya gracia. Aleluya. Yo soy. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. 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 Se fue, pero quiero pedir en el nombre de Jesús que te vincules más con tu pastor, que tenga una mayor vinculación con tu pastor, porque tu pastor está puesto aquí como el engranaje. Oye, tu pastor es el engranaje que te vincula con el Cristo y con la obra del Cristo. Amén. Él no es el Mesías, Él es un sacerdote más, uno más. Pero Él es el hombre que te vincula. Ven acá, pastor, ven acá, ponte ahí adelante, ponte ahí. Y tu esposa, si está ahí, no sé si anda o no. Este hombre te vincula más con el Cristo. Cristo llamó a los discípulos primero para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Así que lo primero que lo llamó no fue para predicar. Acuérdense que Él lo llamó primero y los envió después. Así que primero lo llamó para que estuviesen con